Hola, buenas noches. Nosotros somos el equipo 5 que está conformado por Castro Cosme Hilda Belén, Estrada Pérez Abigail, Guzmán Sánchez Dana Jimena, Sánchez Arenas Valeria Claret y Vallejo Girón Jennifer Andrea. Y nosotros les vamos a hablar de nuestro proyecto de agrohomeopatía para la materia de farmacodinámica comparada. Dividimos nuestro proyecto en eh, lo que viene siendo, ¿le das a la siguiente? Introducción, materiales, método, resultados y conclusión. Bueno, primero como una breve introducción vamos a hablar acerca del concepto de agrohomeopatía. Esta va a ser una rama de la homeopatía que se enfoca en el cuidado y tratamiento de los cultivos y plantas utilizando los principios homeopáticos. Va a usar los mismos principios que la homeopatía a los cultivos. La agrohomeopatía tiene diferentes objetivos, principalmente mejorar la salud de las plantas, aumentar su resistencia a enfermedades y plagas, promover su crecimiento adecuado, así como aumentar su productividad y calidad de los cultivos. Dentro de los antecedentes de la agrohomeopatía tenemos primeramente a Samuel Hahnemann, quien propone el principio de similia similibus curantur, que es un principio homeopático que también se aplica a la agrohomeopatía. Y en 1850 uso de remedios homeopáticos en el tratamiento de enfermedades de las plantas. Después tenemos en el siglo XX con Edward Bach, quien sentó las bases modernas de la homeopatía, que desarrolló lo que fue un método de preparación de remedios homeopáticos a partir de flores silvestres. En 1926, con Colisco, observa lo que es el crecimiento del germen de trigo con nitrato de plata, que es el argentum nítrico. Siguiente, por favor. Después, en 1967, 1976 y 1979, Marie Noiret y Glaude demostraron que las plantas intoxicadas por sulfato de cobre se iban a recuperar o iban a ser tratadas con cuprum sulfuricum a la 15 centesimal. Después, en un proyecto que fue de Betty de 1994, demostró la influencia de Arsenicum album a varias dinamizaciones en la germinación de semillas de trigo. Siguiente, por favor. En 2003, Meneses y González utilizaron lo que fue medicamentos homeopáticos para controlar la contaminación por una bacteria de vitroplantas de piña. Ocuparon caléndula, Staphylococcus aureus y Arsenicum album. Y en 2010 usaron Lycopodium clavatum para controlar lo que era un áfido, que afectaba lo que eran las manzanas, y pues estos estudios se realizaron en la Universidad de Chapingo. Siguiente, por favor. Como segundo punto tenemos lo que son los materiales. Siguiente, por favor. Bueno, para este experimento se utilizaron lo que fueron 5 vasos de agua de 250 mililitros o de 333 mililitros, así como también 5 jeringas de 5 mililitros, 15 gramos de frijol peruano, algodón, cinta métrica. Siguiente, por favor. Una regla, cámara, una hielera o recipiente, plumón permanente, tela adhesiva y cinta transparente. Siguiente, por favor. En lo que fue el método, como primer punto se realizó, pues, fue reunirnos en equipo. Después fue agregar lo que fue el algodón a los vasos esterilizados. Y posteriormente rotulamos lo que fue vasos esterilizados, jeringas y las botellas de agua. Estos se rotularon con las sustancias que teníamos, que fue Kentium, agua, sepia officinalis, varita carbónica, platina. Después se agregaron 3 frijoles en cada uno de los vasos esterilizados y en cada botella se agregaron lo que fueron 33 gotas del medicamento que le correspondía a cada uno. Siguiente, por favor. Como sexto paso, una vez que ya se agregó el medicamento a lo que fueron las botellas, se succionaban 10 veces cada una de ellas. Y después, con cada jeringa correspondiente al rótulo, se fueron agregando 5 mililitros
en cada uno de los vasos. Ya posterior, pues se fueron tomando notas y fotos de la evolución. Ya cuando se tuvieran en casa, se iban a agregar lo que eran 5 mililitros del medicamento correspondiente cada 12 horas y cada día se tendrían que sacar al menos 20 minutos al sol. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de los resultados, vamos a analizar primero la primera tabla, que es la de las plantitas que fueron regadas con agua. Eh, Aquí tenemos que en la primera semana no tenemos un grosor, pero tenemos un levantamiento de 1 centímetro, su proceso de germinación y apenas si se encuentra levantada. La raíz va a ser discreta, se va a esconder todavía por debajo del algodón, sin asomarse, pero está presente. La coloración del crecimiento va a ser de un color verde brillante y la lateralidad va a ser hacia la izquierda. Para la semana 2 ya tenemos un tallo de 3 milímetros, ha crecido 10,3 centímetros la planta y tenemos ya 2 hojas presentes. Solo ha germinado uno de los frijoles y aún las hojas están a medio abrir y ambas partes del frijol se encuentran unidas a las plantas. Aquí la raíz va a ser más visible que la semana pasada y sobresale del algodón, sin embargo sigue siendo de un crecimiento discreto. La coloración va a ser verde limón y se va a continuar la lateralidad hacia la izquierda. En la última semana tenemos un tallo de un grosor de 3,5 milímetros, una altura de la planta de 23 centímetros. Cabe destacar que esta planta fue la más alta al final de nuestro experimento y vamos a tener 12 hojas en total. También los números de las hojas es bastante bueno. Eh, y bueno, la planta se desarrolló en esta última semana muy rápido y 3 frijoles, uno de los 3 frijoles apenas empezó a sacar sus 2 primeras hojas. La raíz continuó su patrón de crecimiento de forma normal y al final del experimento esta planta tuvo un tono verde limón, un poco pálido con relación a las demás plantas. La lateralidad de esta fue izquierda todo el tiempo. Después vamos a tener a Kentium. Kentium en la primera semana no tenemos ningún progreso en cuanto a su crecimiento, pero sí vemos que pues la planta tiene trazos de germinar. Se puede ver cómo crecen las raíces por debajo del algodón. Eso sí, se desarrollan antes las raíces que cualquier otra parte de la planta. La coloración verde brillante y la lateralidad hacia la izquierda. Para la semana 2, el grosor es de 3,1 milímetros y la altura es de 14,7 centímetros. Aún no tenemos hojas. Ya han brotado 2 frijoles y están de un tamaño alto, aunque ninguno de los dos ha sacado sus primeras hojas. La I sigue siendo muy notoria y que forma ondas por debajo del algodón y sobresale y lo levanta un poco. La coloración es verde limón, la lateralidad es en el centro. Para la semana 3, Kentium tiene un tallo de un ancho de 3,2 milímetros, ha crecido 17 centímetros y ya han brotado 2 frijoles con sus hojas principales. El tercero es pequeño y aún no saca sus hojas principales. La raíz de Kentium fue muy predominante en todo este experimento y se distribuyó de tal forma que levantó el algodón y siempre sobresalió sobre él. El color es verde limón y la lateralidad al final del experimento. Luego, en la siguiente diapositiva vamos a ver la tabla de platina. Platina es el primer medicamento. En la primera semana no vemos un grosor, pero vemos una altura de 2 centímetros y no vemos aún hojas. Los 2 de los frijoles ya están germinando y se levantan un poco con respecto del algodón. La raíz es muy pequeña y no se logra distinguir en el algodón. La coloración es verde brillante y la lateralidad es derecha. Para la semana 2, el grosor es de 2,8 milímetros. El número de hojas es de 2. Eh, Esta planta es la que creció más alta hasta la semana 2 y solo ha germinado uno de los frijoles. La raíz se distingue, pero esta raíz es una raíz que crece de forma muy lenta. La coloración es verde limón y la lateralidad es a derecha. En la semana 3, el grosor es de 3,4 milímetros, la altura es de 21 centímetros y el número de hojas tiene 11 al final.
Los frijoles crecieron y se han desarrollado de manera similar, pero algo a destacar en estas o un poco más oscuras, como si se hubieran quemado o secado de alguna forma. La raíz por debajo del algodón está distribuida acorde al crecimiento de la planta, que siempre creció de forma lenta, tal vez por esto quedaron un poquito arrugadas sus hojas. El verde, bueno, el color es verde oscuro y con zonas secas. Y la lateralidad al final puse ambas porque una planta se iba hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Luego tenemos a Sepia officinales, que no evolucionó prácticamente nada en la primera semana. Evolucionó, y pues la coloración es la del frijol. No pareciera, incluso dudamos que fuera a germinar, pero sí lo hizo. En la semana 2 ya tenía un grosor su tallo de 2.5 milímetros, la altura era de 8.2 centímetros y aún no había hojas. Un frijol ya había comenzado a crecer, pero aún no presentaba sus hojas y su crecimiento iba muy, muy lento. La raíz en la semana 2 comienza a crecer rápido, tiene una coloración verde limón y una lateralidad izquierda. Para la semana 3 tenemos un grosor de 3.6 milímetros en el tallo, 16 centímetros de altura y 4 hojas. Aunque solo uno presentó hojas y los otros dos tienen un crecimiento muy lento. Las 3 plantas llevan consigo pedazos de algodón y cáscara de frijol mientras van creciendo. La raíz acaba siendo después de Kentium la segunda raíz como más notoria y pues está enredada. La coloración es verde limón y la lateralidad es derecha. Al final tenemos la tabla de varita carbónica. Tiene un grosor en la primera semana de 2 milímetros, una altura de 1 centímetro. Y el aspecto luce levantado del algodón, pero tuvo la característica de que empezó a crecer como en espiral, como si se diera una vuelta en espiral el tallo al inicio de su crecimiento. La raíz pues se nota un poco, coloración verde amarillenta y la lateralidad es derecha. Para la semana 2 el tallo tiene 3.1 milímetros, la altura es de 14.5 centímetros, tiene 2 hojas. Eh, Sucede que el segundo patrón que hace una espiral cuando va creciendo y luego se estira de forma normal. La raíz pues se nota por debajo del algodón con un crecimiento muy normal, la coloración es verde limón y la lateralidad cambia de derecha a izquierda. En la semana 3 tenemos 3.2 milímetros de ancho en su tallo, 17.2 centímetros. Y algo a resaltar es que todos los frijoles perdieron uno de sus lados, es decir, primero se abren las 2 partes del frijol y de ahí brotan las 2 hojas primarias. Pero algo que me pareció curioso aquí es que como que los 3 frijoles perdieron solo un brote. La coloración es verde limón y la lateralidad pues es media, no, al final quedó justo en medio. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver la foto de la semana 1, que ahí podemos ver cómo les asignamos un lugar dentro de casa a los frijolitos y los acomodamos para disponernos a comenzar el proyecto en una zona que estuviera pues con luz solar y bien protegida. En la siguiente foto de la semana 2, que como les comentaba en los progresos del cuadrito, la que creció más rápido hasta este punto era Platina, que es la que tenemos hasta la derecha. Y Sepia officinalis, pues creció muy, muy lento. En la siguiente foto podemos ver la semana 3. Lo que les comentaba de Platina, que sus hojas tienen como partes secas, como si se estuviera secando. En la 3, la plantita que fue regada solamente con agua tuvo así un mega estirón y fue la que estuvo más alta al final del experimento. Y nuevamente la que creció más lento fue Sepia officinalis. Ahí podemos ver los progresos. Y bueno, en la siguiente foto podemos ver cómo están las plantitas pues en un tiempo más reciente, porque al terminar las 3 semanas dimos por concluido el registro de las plantitas y del proyecto.
pero pues plantamos ahí en el huertito las plantitas para que fueran muy, muy felices. Y así es como están actualmente. Bueno, y finalmente como conclusión tenemos que la agrohomeopatía, pues es un enfoque que va a buscar aplicar los principios de la homeopatía, tanto en la agricultura como en la horticultura. Y la importancia de esta, pues es que, siguiente, por favor. Se va a presentar como una alternativa natural, es decir, que va a promover la salud de las plantas sin necesidad de recurrir a productos químicos tóxicos o a pesticidas. Nos va a ayudar a preservar el medio ambiente, pues va a reducir la contaminación del suelo y del agua, así como pues también nos va a ayudar a proteger la biodiversidad. Nos va a ayudar al fortalecimiento de las plantas. Esto, al mejorar la salud en general de las plantas, pues les va a ayudar a mejorar su capacidad para poder enfrentar condiciones adversas y va a presentar una reducción de costos, pues no se requieren inversiones en productos químicos o fertilizantes. Finalmente tenemos nuestra bibliografía. Y las referencias de cada una de las figuras que observaron durante la presentación. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.